Bueno, amados hermanos, como habíamos quedado en la clase anterior, yo le dije a la hermana Nilsa que íbamos a comenzar respondiendo, la pregunta de ella, ¿verdad? Así es que, hermana Nilsa, aquí le va la respuesta de la pregunta sobre Jefté. Así, hoy es el día esperado. Amén. Vaya, voy a silenciar los micrófonos Disculpa, te volteé. y vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. Tenemos aquí listo ya nuestro tema. Tiene un error aquí. Bueno, aquí. Ahora sí. Estuvimos estudiando en la última clase el libro de los jueces. Estuvimos diciendo que en este libro observamos cómo le fue a Israel ya en la posesión de su heredad, ya que después de Josué ellos, en el tiempo de Josué ellos terminan la conquista, y aún en el libro de los jueces, en sus primeros capítulos hay una transición donde se nos habla todavía de algunas batallas que ellos tuvieron que librar para poseer la tierra. Explicamos también que este libro, aunque es anónimo, Jueces, se le atribuye al profeta Samuel. Y estuvimos hablando de eso en la clase anterior. También estuvimos diciendo que sí, que la palabra juez no debe de ser vista como hoy en la actualidad se puede entender como una figura jurídica, sino como alguien que es un caudillo libertador, un líder militar levantado por Dios con el propósito de liberar a su pueblo de la opresión. Dijimos que el tema del libro de los jueces puede ser entendido de dos formas. Uno, la apostasía de Israel, y otro, guardados de los ídolos. Estos dos temas en realidad tienen gran relación interna, ya que explicamos que en este tiempo el pueblo se había ido en pos de dioses ajenos y ellos cometieron un gran error, y el error que cometieron fue que no eliminaron por completo aquellas tribus que Dios les había dicho que tenían que expulsar de sus territorios. Ellos los dejaron y al final estas tribus terminaron influyendo sobre ellos, de tal manera que el libro de los jueces se presenta, dijimos, en un ciclo que se puede resumir en 4 palabras: pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. Luego nos dedicamos a explorar específicamente el texto clave, que es el 21-25, que dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, allí ese versículo nos permite comprender la realidad de aquel pueblo que había dejado ya de creer que Jehová era su rey. Y posterior a esto empezamos a profundizar en el bosquejo esencial y vimos del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, Canaán después de Josué. Luego vimos la historia de los jueces, capítulo 3, versículo 7 hasta el 16:31, y terminamos con el apéndice del libro de los jueces del capítulo 17:1 al 21:2, donde explicamos que esas dos narrativas nos cuentan la historia de la decadencia espiritual, la decadencia moral y la decadencia política de aquella nación, de aquel pueblo. La pregunta entonces que surgió a Nilsa se encuentra en la segunda parte del bosquejo del libro, es decir, en el segundo bloque de material que está compuesto del libro de los jueces. Específicamente, la duda de Nilsa se encuentra en el capítulo 11.
por favor, abran sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de los jueces. Lo primero entonces que nosotros debemos establecer para poder resolver la duda que tiene Nilsa es entender el capítulo en su conjunto. Es decir, no podemos tomar el versículo y tratar de darle respuesta sin conocer todo el contexto en el que el versículo en cuestión de la duda se encuentra insertado. Comenzamos entonces explicando la estructura del capítulo. La lectura del capítulo va del capítulo 11:1 hasta el 40. Son 40 versículos los que componen este capítulo. Y encontramos que este capítulo tiene la estructura, una estructura que se le conoce como estructura quinaria. Y la estructura quinaria se compone de una situación inicial, luego de un nudo o complicación, luego de un conflicto, luego el desenlace y como quinta parte la situación final. Así está construido el capítulo 11. Comienza con el escenario. Y el escenario va del versículo 1 al 3. Y ahí es donde comienza la clave para poder resolver la duda de si Jefté mató o no mató a su hija que ofreció él imprudentemente haciendo un voto a Jehová. Y leamos por favor en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 3. Ahí se especifican los personajes, la situación y se especifican las relaciones que tienen los personajes. Por ende, nos da algunas claves de lectura que nos van a permitir entender el capítulo en su conjunto, para no sacar un mensaje que no sea el mensaje que el capítulo quiere dar. Y dice en el capítulo 11, 1 al 3, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Vamos al 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahí encontramos la característica de Jefté. ¿Cuál es la característica de Jefté? Jefté era hijo único. ¿Cuál era el problema? Al parecer, Galaad tenía una esposa que no le había dado hijos. Y por esa razón se vio en la necesidad de tener una concubina. La Reina Valera la traduce ramera, es decir, no es que la mamá de Jefté fuera una prostituta de paga, ¿verdad? Sino que era una concubina. Es lo que quiere dar a entender, es que no era una esposa legítima. Entonces, Jefté era hijo único. Los hermanos de Jefté fueron ya después hijos de la mujer propia de Galaad. Por esa razón, ellos no querían que Jefté se quedara en el hogar para que Jefté, por ser primogénito, heredara. ¿Por qué razón? Porque los hijos que eran concebidos fuera del núcleo original no tenían ningún derecho a heredar, solamente los hijos que eran el primogénito que era reconocido por
el padre y que era el que estaba en el hogar. Entonces allí ya nos da una pista de lo que va a suceder más adelante para que podamos entender la tragedia de Jefté. ¿Por qué era tan trágico el asunto de Jefté con su hija? Entramos entonces ya entendiendo que Jefté era hijo único de su madre, los otros no eran sus hermanos de padre y madre, solo de padre, y lo despreciaban y lo rechazaban. Luego vamos con el nudo o complicación. En el nudo se establece una serie de situaciones que generan una tensión. Y el nudo de este capítulo va del versículo 4 hasta el 28. No lo vamos a leer porque es demasiado material, pero vamos a leer nada más algunos versículos. Versículo 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Según algunos comentaristas del texto sagrado, opinan que posiblemente dentro de este grupo de hombres que llegó a buscar a Jefté para pedirle ayuda, iban algunos de los hermanos que lo habían echado de su casa. Entonces, por esa razón fue que Jefté reacciona de una forma no muy cordial ante la llamada de ayuda que estos hombres de Galaad llegaron a hacerle a Jefté. De ahí entonces nos empieza a contar en qué consiste el problema. Ellos le dicen a Jefté que se vuelva él un juez, que se vuelva su libertador. Y bueno, Jefté los compromete delante de Jehová para que le cumplan la promesa que si él va y gana la batalla, ellos lo van a hacer su líder, lo van a hacer un caudillo, lo van a obedecer. Entonces ellos aceptan esto que Jefté hace, y es allí en ese contexto en el que Jefté ya se está comprometiendo que no puede perder la batalla. Entonces allí vamos ya luego con el conflicto. Ya en el conflicto que va del versículo 29 al versículo 31, ya allí sucede una transformación del personaje principal, que en este caso es Jefté, del personaje héroe. ¿Por qué razón? Porque ahí ya se hacen acciones para resolver el problema. En la complicación se establece la tensión, el problema en sí. En el conflicto se lleva a cabo acciones específicas para transformar la realidad. En este caso, Jefté se compromete en el versículo 29. Bueno, dice luego que el Espíritu de Jehová en el 29, acompaña el 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Allí Jefté está haciendo un recorrido reclutando soldados para la batalla. Luego viene en el 30, y aquí es donde se complica la situación. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces ahí tenemos lo que es el conflicto. Ya el Espíritu de Dios viene sobre Jefté, Jefté va a la batalla y resuelve el problema. Vamos al desenlace, versículo 32 al 38. Y en el desenlace ya se da el transcurrir
cómo terminó el problema, cómo termina el problema. Y en el 32 dice que Jefté venció a los hijos de Amón y el Señor los entregó en su mano. En el 33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Seguimos en el desenlace. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola. Mira, ahí está la clave. Dice, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ella respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Ahí tenemos el desenlace ya. La situación inicial del escenario nos presenta a los personajes. Ahí encontramos a Jefté, encontramos a los ancianos de Galaad, encontramos a los amonitas, que son los personajes que se van a llevar a cabo la narrativa. Los hermanos de Jefté que lo expulsan, nos dejan claro que Jefté era hijo único, o sea, hijo de una mujer por fuera. Y ahora este hombre va, se compromete, pelea la batalla, hace un voto a Jehová. Jehová le responde, Jefté vence a los enemigos, derrota a los que estaban oprimiendo a Israel, regresa a casa y ahora se encuentra una situación donde tiene que cumplir el voto que hizo de ofrendar a la primera persona que le saliera al encuentro, de ofrecer a Jehová. Entonces vamos a la situación final de la historia. La situación final es donde regresa la estabilidad de la narrativa. El conflicto ya ha pasado y todo vuelve a la normalidad. Y ahí vamos del 39 al 40. Dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Ahí tenemos el relato. El problema es, ¿Jefté mató a su hija o no la mató en sacrificio? ¿La ofreció en sacrificio o no la ofreció? Bueno, para eso estamos aquí hoy, pero tenía que explicarles el contexto de la pregunta. Veamos entonces, ¿qué dice Dios de los sacrificios humanos? Vamos a Levítico 18. Levítico 18, versículo 21. Acompáñenme por favor a Levítico capítulo 18, versículo 21. Mire lo que dice. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Ahora veamos el capítulo 20, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, contra el tal varón, y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc
contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces Dios no avala los sacrificios humanos. Dios no está a favor de que se sacrifiquen víctimas humanas bajo ningún tipo de campaña, ni ya sea esta militar ni política. Él no avala los sacrificios idolátricos porque era una costumbre idolátrica de ofrecer en fuego quemadas las víctimas a las personas. Entonces, de ahí que los teólogos opinan que no pudo Jefté haberla quemado porque no hubiese encontrado ningún santuario donde a Jefté le permitieran quemar a su propia hija en ofrenda a Jehová, ya que está claro que el varón que hiciera este tipo de cosas sería apedreado y recibiría un castigo directo de parte de Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para no aceptar que Jefté, para no admitir que Jefté pudo haber quemado a su hija en holocausto? Bueno, si la niña tendría que morir, no tiene caso que hubiera llorado su virginidad por 2 meses. Es decir, si ella la iba a ofrecer en sacrificio, ¿para qué ella iba a llorar su virginidad por 2 meses? No tendría ninguna lógica, ningún sentido que ella llorara su virginidad, porque no dice que lloró por su vida, sino que dice que lloró su virginidad. Luego dice también, Dios hubiera honrado un voto basado en una ética contraria a sus estatutos. Es decir, si Dios hubiera respaldado a Jefté, sabiendo que Jefté iba a matar a su hija en holocausto, pues Dios mismo estaba a favor, estaba permitiendo algo que él ya había condenado en el Pentateuco. Entonces, no se avala, por ende, que haya matado Jefté a su hija quemada en holocausto. También el versículo 34 y el versículo 39 nos dan la clave para entender por qué es que la muchacha lloraba. En el 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella, vea lo que dice, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí el texto? Desde que la narrativa comienza, nos presenta la historia de un hombre solitario, de un hombre que no tenía hermanos puros y que los medio hermanos que tenía lo expulsaron. Un hombre rechazado y solo. Y ahora su única hija, él tenía nada más una única hija, no tenía ni hijos varones ni nada, una única hija. Ahora veamos el 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y vea lo que dice la última parte del versículo. Y ella nunca conoció varón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la muerte era sinónimo, para un judío, era sinónimo de muerte no poder tener descendencia. Para ellos, el no perpetuarse, el no tener un hijo, el no tener herencia, era eso, no tener una descendencia, no tener una herencia. Entonces,
Algunos dicen que la muchacha lo que hizo fue el holocausto que le ofreció, la ofrenda que le ofreció fue que su hija se quedó virgen para siempre y que nunca conoció varón y que no pudo tener hijos. Por tanto, era como si Jefté estuviera muriendo y era como si ella misma estuviera muerta, porque para los judíos eso era algo inconcebible. O sea, para ellos no tener hijos era una cuestión como morir, como ser sacrificado, como morir. Era un sacrificio al nivel de ofrenda elevada, el no poder tener hijos. Y lo otro es que el texto no dice que la muchacha, que Jefté la haya matado abiertamente, solo dice que cumplió el voto que había hecho, pero no dice que la mató ni dice que la quemó. Entonces, por eso es que los exegetas piensan que Jefté la dedicó a Jehová sin conocer varón. Por eso es que las doncellas la endechaban, porque ella había renunciado a su virginidad por completo y había renunciado a su reproducción, a tener una descendencia, a tener herencia, y eso era considerado como casi igual que la muerte. De hecho, en la cultura judía del primer siglo, todavía en el tiempo de Jesús, no casarse era considerado lo más detestable, lo más deplorable que le podía pasar a alguien. La única justificación por la que alguien no se podía casar era dedicarse a estudiar la Torá para siempre. Esa era la única justificación. De ahí para allá, la soltería era visto como algo indeseado en la cultura judía. Era como estar muerto en vida. Y así se entiende entonces la narrativa de Jefté. Pero también debo de ser franco, y es que hay otros teólogos que piensan diferente. Hay otros que dicen que sí, Jefté pudo haber sacrificado a su hija. Ellos no lo dan por sentado porque el texto no dice que la quemó ni que la mató, solo dice que cumplió el voto y luego que ella nunca más conoció varón. Entonces, estos teólogos dicen que la apostasía era tan grande en el tiempo de Jefté que no había conocimiento de la ley de Dios y que el conocimiento que había era muy deficiente y que por esa razón Jefté pudo haber hecho un voto imprudente. También dicen de que Jefté vivió mucho tiempo fuera de Israel. Recuerde que como a él lo expulsan y él se va para otras tierras, y estando fuera, Jefté pudo haber aprendido otras costumbres que no eran las costumbres del pueblo de Israel. Entonces, hay un grupo de de escritores, de exégetas de la Biblia, que piensan que sí Jefté pudo haberla quemado, que pudo haberla ofrecido en holocausto. Por estas dos razones que les presento yo aquí, por la gran apostasía que había y el conocimiento de la ley era muy deficiente, y porque Jefté vivió mucho tiempo fuera de Israel y él pudo haber aprendido otras costumbres. Sin embargo, yo me inclino más a pensar que Jefté no la mató por las razones que yo les expuse en esta parte. No tiene caso que ella hubiera ido a llorar su virginidad si de todas maneras iba a morir. Ahí es donde yo encuentro la contradicción. Y tampoco Dios hubiera honrado un voto basado en una ética contraria a sus estatutos. Y el versículo 34 y el 39 concuerdan con el problema que Jefté era un hijo único y ahora su hija única tampoco se iba a poder reproducir, dando prácticamente por terminada la genealogía de la familia de Jefté. Ahí está. Ahora bien, ¿qué aprendemos del voto de Jefté nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, aprendemos que no debemos prometer estando bajo la emoción, pues no es de sabios, hermanos queridos. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos el mal hábito, la mala costumbre de andar haciendo promesas, de andar haciéndole al Señor
Padre, yo te prometo que si tú me das esto, yo voy a servirte, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, cuando estamos emocionados. Y el problema es que después no queremos cumplir al Señor, y la Biblia dice que cuando a Dios prometas es mejor que no tardes en cumplir, porque Dios no va a tomar por inocente el culpable. Nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, del error de Jefté, ya sea que haya dado en holocausto a su hija o ya sea que la haya declarado virgen para siempre y él se haya privado de ver su descendencia. Pues cualquiera de las dos cosas no son nada agradables, no son nada graciosas, no son algo que quisiéramos para nuestra familia. Aprendamos entonces a no prometer estando bajo la emoción. Recomiendo yo que si usted va a hacer alguna promesa al Señor, si es que usted se cree que la puede cumplir, pues lo haga estando en el mayor estado de sobriedad posible. Segundo, que aprendemos del voto sobre Jefté, del voto de Jefté, es que una promesa imprudente puede acarrearnos mucho dolor a nosotros y a los seres que amamos. Hermanos, hay gente que tiene la costumbre de hacerle a Dios promesas que son demasiado complicadas. Yo conocí una persona o supe de una persona que tenía una enfermedad y le prometió a Dios que si la sanaba, esta persona no se iba a esterilizar, es decir, no se iba a operar, porque ella venía del tiempo donde predicaban que si usted se esterilizaba era pecado, que usted tenía que tener todos los hijos que Dios le diera, porque así decía Génesis. Entonces, fructificad y multiplicad. Entonces, estas personas habían tomado literal ese mandamiento que era exclusivo para los primeros hombres y las primeras mujeres que poblaron la tierra. Y entonces esta persona le hizo un voto a Dios que si le ayudaba a salir de una enfermedad que estaba atravesando, no iba a operarse, sino que iba a tener todos los hijos que Dios le diera. Pues eso no era problema mientras ella estuvo joven. El punto fue que conforme fueron avanzando los años, el cuerpo ya no le soportaba. Y llegó al punto que el último hijo que dio a luz esta persona casi le cuesta la vida a ella y al bebé. Por un poquito, como decimos nosotros, por un pelito, no murió la persona y su hijo por haber hecho un voto que iba a traerle mucho dolor a su familia. Entonces tengamos cuidado de no hacer promesas que vayan a acarrearnos dolor a nosotros y a nuestras familias o a los seres que amamos, porque los hacemos imprudentemente. Y tercero, debemos aprender que Dios no necesita de nuestras promesas para el futuro. Es decir, Dios no está esperando que nosotros le digamos, Señor, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, sino que lo que Él quiere es nuestra obediencia en todo tiempo. Es más fácil para la gente andar haciendo promesas, Señor, que si tú me das esto, yo te voy a hacer un culto, que si de acción de gracia, que si tú me das esto, yo te voy a dar el testimonio, Señor. Y andamos haciendo promesas en lugar de ser obedientes. Lo que Dios quiere es obediencia en todo tiempo. De nada sirve que hagamos promesas, las cumplamos y después volvamos a la desobediencia. Lo que el Señor quiere es nuestra obediencia en todo tiempo. Así que, queridos hermanos, allí tenemos el punto de Jefté. Espero que pues hayamos podido captar la idea que quise transmitirles y en este momento voy a abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna duda con respecto al tema de Jefté antes de entrar al libro de Ruth. Si alguien tiene alguna duda en este momento, ya puede activar su micrófono y